Bienvenidos todos a Misterios FR. En el capítulo anterior me dediqué a analizar solamente los números, pero esta vez me voy a dedicar a analizar también de forma bastante breve, porque créanme, el tema es muy extenso y pesado, pero si lo tocamos superficialmente se puede hacer bastante llevadero, porque acá la idea es que se entienda una idea general. Nos quedamos con que el reinado del primer faraón, por lo menos desde el punto de vista de la egiptología oficial, el faraón Keops, se da entre el año 2590 a el 2560 antes de Cristo. Entonces, decimos que tuvo 23 años de reinado. Hasta ahí nos quedamos. El tema está en que ¿quién es el que proporciona esta información con respecto a las pirámides de Keops, Khafre y Micerino? Nos lo da un griego que se llamaba Heródoto. Él fue un historiador que vivió en el siglo V a.C. Y lo que le cuentan los sacerdotes egipcios es que para la construcción de las pirámides se valieron de gradas y de maderas cortas, es decir, se movían los bloques con gradas y con maderos cortos. Y los egiptólogos y historiadores oficiales se basan en esto. Pero hay un tema. Cuando Heródoto llega a Egipto, pasaron 2000 años. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la realidad se haya desdibujado. O sea, hay muchas razones para pensar de que o ocultaron la verdad o que simplemente no le quisieron contar a ese griego cuáles eran los verdaderos orígenes. Es bien sabido que cuando uno analiza las diferentes religiones, que siempre las castas sacerdotales suelen ser bastante conservadoras en cuanto a su conocimiento. ¿Y por qué no? Y lo iban a hacer contra ese griego que vino a chusmear qué es lo que pasaba con nuestras pirámides. Piénsese que en esa época todavía no se había decodificado los jeroglíficos, y es que los sacerdotes tampoco habían sido muy abiertos. Tuvieron que pasar más de 1500 años para que con otra estela escrita en varios idiomas, en griego, en sánscrito, en jeroglífico, se pueda decodificar lo que los egipcios estaban diciendo. Entonces, a mi pesar, me doy cuenta de que ellos sí estaban ocultando, porque de lo contrario los egipcios hubiesen abierto su idioma y su lenguaje que escribían en las pirámides no, pero en otras partes, en otros templos, lo podrían haber abierto, pero ahí es donde uno empieza a pensar que a lo mejor los sacerdotes sí se estaban guardando mucha información. Es una sospecha, pero la realidad es que los egipcios no le enseñaron su idioma a otras partes del mundo, como pudo haber hecho otras culturas. Continuemos. Hace 5000 años atrás, el antiguo Egipto despertaba a la edad del Neolítico. Y acá quiero hacer un freno. Cuando decimos Neolítico, estamos hablando de una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque gran parte de la historia de la humanidad, aunque parezca lo contrario, ha sido de diferentes tribus que recorrían cazando y recolectando, pero nunca se asentaron. Y no se sentaban porque tenían toda la naturaleza por delante, hasta que, por alguna razón, y este es otro misterio, aprendieron a cultivar el terreno. Y es más interesante a pensar que en el Egipto de hace 5000 años atrás aprendieron a cultivar con la ayuda del Nilo. Entonces, eso hizo que ellos empiecen a construir casas y que se empiecen a formar
una organización social, empiezan a construir defensas, empieza a haber un gran cambio. Pero la tecnología que utilizaban era básica para la supervivencia. Y cuando uno empieza a ver las estructuras de las pirámides, empiezas a ver que hay fenomenales problemas, tanto arquitectónicos como mediciones exactas. Eso no fue hecho por gente ignorante. Cualquiera que... Y esto es algo que lo dejo muy claro en el primer capítulo de los números de las pirámides. De casualidad no tiene nada. Son estructuras pensadas y planificadas con mucho rigor para que todas estén. Es como pedirle a personas que han vivido en la selva que construyan pirámides y que muevan de 2 a 4 toneladas. Es un insulto a la inteligencia. Por eso, cuando uno escucha la versión oficial de los egipcios, de los egiptólogos, empezás a decir, pará, acá hay algo que no me cierra por ningún lado. Arrancan en la edad de bronce, arrancan en la edad de neolítica y ya construyeron pirámides. Y esto es otro de los puntos que a mí más me ha llamado la atención, porque cuanto más lo pensás en el tema, decís, ok, debo ser un ignorante, voy a analizar la historia del Egipto. Y cuanto más analizás la historia del Egipto, lo que hay es una profunda decadencia. Caen. De hecho, lo que termina pasando es que muchas veces los reyes cambian de dioses. Muchas veces pasa que estoy haciendo un breve resumen al voleo, le pido disculpas, pero para que más o menos se den una idea. Ha pasado de que naciones o tribus del sur han vencido en combate en una guerra contra los egipcios y sin embargo no han querido cambiar las costumbres del egipcio faraónico, y de hecho han tomado las creencias de los faraones porque les gustaba más que las de ellos. Pasó con Cleopatra, que ella había prácticamente usurpado, o sea, era una egipcia helénica, ni siquiera, no era una egipcia pura, era una egipcia que había puesto y que había hecho trato con el poder dominante en ese momento, que eran los romanos, y que finalmente lo que terminó haciendo es dejarse picar por una serpiente para poner a fin una saga de una edad donde yo creo que con la muerte de Cleopatra realmente se muere el Egipto faraónico. Y de hecho muchos de los misterios continuaron porque no dieron conocimiento al resto del mundo de lo que eran. Eran un grupo hermético. Sí contaban para ellos, para los que podían ver, para los sacerdotes, para las castas que pertenecían a los hijos o parientes del mismo faraón, que muchas veces, como lo muestra el faraón en la tumba esta que fue encontrada en el siglo XX, ahí no me acuerdo el nombre, demuestra que, que había conspiraciones en el mismo poder, como no podía ser de otra manera. Ya me acuerdo el nombre y cualquier cosa lo dejo acá arriba, para sostener ese poder, porque era una teocracia, era un mundo donde el faraón no solamente era un faraón, también era una deidad y era un rey. Entonces, cuando miramos las pirámides, a lo mejor no estamos viendo el culto al faraón, estamos viendo algo que quedó en el tiempo y que todavía al día de hoy no sabemos, pero demuestra unos conocimientos arquitectónicos que superan lo que es el simple neolítico. ¿Quién hizo eso? Porque yo creo que los egipcios no fueron.